Lo peor de emular la Nintendo Switch en nuestros teléfonos Android es que nos perdemos de jugar online. Así que hoy vamos a solucionar eso. Te voy a enseñar cómo activar el online para que puedas jugar cualquier juego que lo acepte de manera correcta. Y además vamos a poder jugar con la gente de PC y hasta de Switch. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces lo primero que vamos a necesitar es obviamente un emulador de Nintendo Switch. Yo tengo por acá el emulador de Den y lo que vamos a necesitar es que tengamos nuestros juegos ya configurados con las updates y los DLCs ya aplicados. Que si ustedes no tienen esto, ya les dejé la guía completa por si quieren ir a verlo. Una vez que lo tengamos todo listo, ya no podemos ir a la configuración aquí en la tuerquita y nos vamos a ir donde dice multijugador. Y aquí ya le podemos dar a buscar a salas públicas. Pero miren que no nos deja unirnos a ninguna sala. Entonces vamos a activar como tal el online y luego les muestro los dos modos que hay. Para activar el online nos vamos a opciones avanzadas, sistema, y aquí donde dice token web le vamos a dar en generar y le vamos a dar a aceptar. Y ahora en el nombre de usuario pues se van a poner el nombre de usuario que quieren tener en el online. Por acá ya me puse el mío, le doy a aceptar y listo. Ahora si le damos a buscar salas ya nos deja. Pero entonces vamos a ver los dos modos que existen, tanto el modo LAN como el modo wireless. Con el modo LAN vamos a poder jugar con la gente de Nintendo Switch, además de con otros dispositivos. Y con el modo inalámbrico vamos a poder jugar con gente de todo el mundo. Pero lo más importante es ahorrar. Por eso con Eneva puedes ahorrar muchísimo dinero. Puedes comprar las monedas para todos los jueguitos free to play que juegues, ya sea el FIFA, el Marvel Rival o jueguitos de teléfono como el PUBG Mobile, el Genshin Impact, el Honkai y un millón más. Además también vas a tener descuento en las suscripciones al online, ya sea Nintendo Switch Online, el Xbox Game Pass, el PlayStation Plus. Y los juegos de salida los vas a tener muchísimo más barato. Incluso vas a poder conseguir juegos desde $1. Lo mejor de todo es que te voy a dejar en la descripción códigos con los cuales puedes tener descuentos extras y que vas a poder pagar todo, incluido las recargas de monedas para tus juegos, con todos estos métodos de pago, hasta con efectivo. Así que te voy a dejar los links en la descripción para que compres tus pases de batalla, tus suscripciones o tus juegos con Eneva. Así ahorras y de paso apoyas el canal. Entonces vamos primero con el modo LAN, el cual solo existe para unos cuantos juegos: los Mario, el Mario Kart, Mario Tennis y algunos Pokémon y Splatoon. Con este modo vamos a poder jugar con gente que esté en nuestra misma red Wi-Fi, ya sean otros dispositivos, el PC o la Nintendo Switch. Para activarlo dentro de un juego es muy fácil. Simplemente una vez que tengamos activado el online con el token y el nombre que ya les dije que tenían que poner, nos vamos a ir a un juego. Por ejemplo, yo aquí tengo el Mario Kart y vamos a activar el modo LAN con los comandos correspondientes. Por ejemplo, en el Mario Kart es presionando L+R y la palanca izquierda. Miren que ahí donde dice modo inalámbrico se cambia a modo LAN. Ahora simplemente entro a este modo LAN y ya me van a aparecer las salas que estén creadas en mi misma red, ya sea con la Switch, con teléfono o con otro dispositivo Android. Y ya podremos jugar juntos sin activar ninguna opción, sin unirnos a ninguna sala, simplemente habiendo configurado el nombre y la key que ya les mostré. Entonces esto es súper útil porque van a jugar sin lag y van a poder jugar con todos los dispositivos que estén en su misma red Wi-Fi. Si vienen amigos a casa con el teléfono, con una Switch, ya pueden jugar. Aunque con la Switch entiendo que no hay riesgo de baneo, pero queda a su discreción. Pero lo mejor del online de los emuladores es que podemos jugar con gente de todo el mundo. Así que podemos jugar con randoms o amigos que no están en nuestra misma casa. Y para eso tenemos que irnos al sistema de salas, que es el segundo método. Entonces para eso sí nos vamos a ir aquí a la configuración y nos vamos a ir a la opción de multijugador. Y ahora que ya configuramos todos y le vamos a buscar a salas públicas, miren que ahora sí me cargan todas las salas que están disponibles, que son las mismas de PC, así que van a poder jugar con la gente de PC. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es elegir una de las salas, que miren que pueden filtrar las salas que están vacías, las salas que están llenas, y miren que las salas tienen un nombre de juego. Por ejemplo, aquí dice Mario Kart 8 Deluxe, aquí otros que dicen cualquier juego, Monster Hunter, pero esos son solo tentativos, como para guiarlo. Pero ustedes en cualquier sala pueden jugar el juego que les dé la gana. Lo que tenemos que hacer es simplemente elegir una sala en la que queremos jugar, ya sea con randoms o que sus amigos se metan juntos a la misma sala. Por ejemplo, yo me voy a meter a esta de acá y una vez adentro nos va a aparecer la gente que esté en la sala. Y si no tienen gente con la que jugar, en los directos de los domingos vamos a hacer un torneo para que puedan jugar todos ustedes al online. Los espero. Y lo que está haciendo el emulador es, valga la redundancia, emular que estamos todos en el mismo Wi-Fi, como el modo LAN que ya les enseñé, pero pudiendo jugar con gente de todo el mundo y gente que no está en tu misma red, evidentemente, pero el emulador simula que están todos en la misma. Entonces lo que tienen que hacer es, si van a jugar con amigos, es pedirles que entren a la misma sala que ustedes entraron. Por ejemplo, ahí pueden ver que ya entré a través del emulador en PC. Ahora que ya tenemos esto listo, abrimos el juego que queremos jugar. En este caso el Smash Bros. Y simplemente dentro del juego vamos a buscar la opción de conexión local o modo wireless o conexión wireless. Simplemente buscan esa opción dentro del menú. Ya les voy a explicar cómo encontrar esta opción en todos los juegos, pero aquí en el Smash, por ejemplo, es abriendo este menú de acá al ladito con ZR y aquí donde dice juego local, que también se puede llamar así, vamos a encontrar todas las partidas. Aunque miren que no me encontró ninguna. Y esto pasa porque a veces el emulador se buguea y nos saca de la sala. Entonces dentro de los juegos ustedes también, si deslizan aquí, van a poder tener el menú multijugador
y van a poder buscar sus salas, que en mi caso habíamos elegido esta por acá, que aunque dice Pokémon Game, ya ven que pueden jugar cualquier juego. Y aquí me sale mi otra cuenta y pueden utilizar el chat. Cada vez que alguien envíe un mensaje les va a aparecer ahí en la barrita para comunicarse y preguntar cualquier cosa. Y miren que ahí ya me sale la sala que creé, entramos y miren que ya estoy jugando desde Android con PC. Pueden jugar Android con PC, PC con Android y hasta con la Switch con la opción que mostré anteriormente. Pero hay una cosa que tienen que tener muy en cuenta para que el online funcione bien. Y lo primero son los shader caché. Miren que allí dice que está compilando shader caché allá arribita y eso es súper importante que lo haga porque si no el juego le va a dar tirones como me está dando a mí. Y sobre todo que si da muchos tirones los va a sacar de la sala y se va a desconectar. Y lo segundo y más importante, que las personas que están jugando tienen que tener las mismas updates. Entonces si están jugando con Rando, en el chat pregunten qué update están usando y si van a jugar con amigos tienen que tener las mismas. Porque si alguien tiene la 3.0.3, por ejemplo en el Mario Kart, y otro tiene la 3.05, no van a poder jugar juntos. Ahora, ya les mostré en el Smash donde está la opción de este modo local y les mostré que aquí en Mario Kart está en la opción de inalámbrico, que ya saben que también lo pueden cambiar a modo LAN, que el modo LAN también funciona a distancia con el sistema de salas. Pero entonces ya saben dónde meterse a jugar con la gente en estos juegos que son los que la gente más juega. Y para los demás juegos les voy a dejar esta página de aquí donde les va a mostrar en un montón de juegos, la mayoría, donde se activa este modo local para jugar con amigos al online, ya sea en el Animal Crossing, en el Mario Kart, en el Mario Fútbol, en el Mario Party, todos estos juegos Monster Hunter, para que ustedes sepan dónde está esa opción en los Pokémon que está bastante escondida y demás. Y asimismo también van a tener lo del modo LAN, que el modo LAN siempre tiene una configuración de botones para activarse en un menú concreto y ahí también le dice qué botones son los que tienen que activar. Ahora lo único que les falta es tener todo configurado, que para eso les dejo la guía que subí para que sepan cómo tener todo al máximo y sobre todo activar los shaders para que no los saque de las partidas. Recuerden que vamos a tener un torneo en los directos de los domingos para que podamos jugar online. Suscríbete que como subo mucho contenido de emuladores. Dejo estos vídeos por acá que sé que te interesa. Los quiero mucho. Bye.